Egunon. Comenzamos la Comisión de Cohesión Social de este mes de septiembre con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión respecto a este punto? Pues pasamos al segundo punto del orden del día, que es la propuesta de adhesión a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Foral de Vizcaya. La norma foral para la igualdad de mujeres y hombres asume el compromiso de Diputación Foral de Vizcaya y el objetivo de trabajar en favor de la igualdad y reconoce a su vez el papel fundamental de los gobiernos locales para el impulso de las políticas de igualdad y la necesidad de regular la colaboración interinstitucional. Es por ello que desde Diputación Foral se crea la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en la que está participada la propia Diputación y las entidades locales que deseen formar parte. Lo que se solicita para su aprobación en este punto y que se elevará también a pleno es la adhesión del municipio de Guecho a esta red territorial. Todas las funciones de la red y la forma de participación de este ayuntamiento están recogidas en el expediente. No sé si hay alguna cuestión en este punto antes de proceder a la votación. Pues si no hay ninguna cuestión, procedemos a la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perfecto. Pues con los votos a favor, si no me equivoco, de PSE, EAJ, PNV, Partido Popular y Elkarrekin Podemos y la abstención de EH Bildu, queda aprobada la propuesta. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es información general del área. Y paso a dar cuenta de la Unidad de Acción Comunitaria del Servicio de Cooperación al Desarrollo. El pasado 27 de julio se aprobó el convenio con Euskal Fondoa para subvencionar una intervención en Tipitapa, en Nicaragua, que es la que se viene subvencionando en los últimos años, con 51.000 euros, de un total de 107.000 para este proyecto de drenaje de aguas pluviales. La firma protocolaria del convenio se ha realizado esta semana en el Salón de Plenos con la alcaldesa y el presidente de Euskal Fondoa. Por otro lado, se está terminando de hacer la valoración de la convocatoria de proyectos de países empobrecidos, de la cual en julio se aprobaron 2 ayudas de acción humanitaria. Para la India, para la Fundación Vicente Ferrer, con 8.000 euros, y para Uganda, con Médicos Mundi Vizcaya, con 7.000 euros. Y como agenda, quiero recordar, ya que se celebrará antes de la próxima comisión informativa, el 15 de octubre, en Musiquebarri acogerá otra nueva edición del Cine Invisible en Guecho. Se difundirá en la web municipal la programación del festival en su totalidad, que, como sabéis, se inaugura el día 14 en Bilbao. También habrá proyecciones en los institutos de Iserrota y Artazarromo. El 7 de octubre retorna el programa de radio Guechotik Mundura Ondas de Solidaridad, en el que estarán grupos de misiones San Martín de Tours y la entidad Sunu Buga Buga. Y aprovecho para hacer un balance del programa de radio con Radio Vinilo. En el año 2020 se realizaron 12 programas en los que participaron una media de 2 entidades por programa. Comenzó el 1 de octubre de 2020 y ha servido para dar voz a la labor que desempeñan las ONGs, las cuales han agradecido esa nueva ventana de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que han sido impuestas por la pandemia. En 2021 llevamos un total de 16 programas desde marzo hasta junio y están previstos llegar a un total de 27 a finales de diciembre. En este tiempo se ha hablado de muchos temas, de salud, sanidad, agua, educación, acogida a menores saharauis y del Este. En este año no se ha podido realizar, igualdad, comercio justo, finanzas éticas, medio ambiente y demás, ¿no? Y han participado personas de las ONGs, de las contrapartes, del personal expatriado y el delegado del Frente Polisario en Euskadi y tantas otras personas, con lo cual ha sido de sumo interés. Y hemos conseguido acercar la realidad de diferentes países con los que se trabaja desde la cooperación guechotarra, como Bolivia, Nicaragua, República Democrática del Congo, Ecuador, Palestina, Sáhara, India o Nigeria, que son los países en los que con fondos de Guecho y también con los fondos de las entidades estamos colaborando desde la cooperación.
Si no hay ninguna pregunta en este servicio, paso a hablar de interculturalidad. Ha finalizado la fase de recogida de encuestas del estudio sobre el impacto de la pandemia en las mujeres migradas que trabajan en el ámbito de los cuidados, acción que, como ya sabéis, forma parte del plan Getxo-Ekiñes. Para esta fase se han enviado los cuestionarios a los domicilios y se han colocado urnas en las OAC, bibliotecas, polideportivos municipales, en la Escuela de Empoderamiento, en la RKE, y se han habilitado además 2 enlaces para rellenar los cuestionarios online. Hemos conseguido sobrepasar el número de cuestionarios necesarios para que la muestra sea representativa. Ahora se comenzarán los grupos focales de discusión y después entraremos en el análisis de los resultados por parte de las investigadoras que esperamos para diciembre. Por otro lado, Getxo Elkartegia acogerá durante este primer trimestre del curso 3 conversatorios organizados desde la estrategia antirrumores, con temas de gran actualidad que pretenden, como sabéis, ser espacios de diálogo y de reflexión en clave intercultural. La verdad es que el programa para este trimestre es sumamente interesante. El 14 de octubre se trabajará desde el ámbito de los cuidados, una mirada anticolonial, antirracista y feminista del trabajo del hogar, contando con 4 mujeres especialistas en este ámbito. El 18 de noviembre nos visita la periodista y defensora de derechos humanos Elena Maleno para presentar su libro Mujer de frontera. Y el 2 de diciembre, el último seminario será en euskera bajo el título Euskara inklusiorako tresna alda, con la participación del bertsolari Jon Maya y Boubacar Diouf, miembro del colectivo Embolo. Si no hay ninguna cuestión, continúo con igualdad. Deciros que desde la Escuela de Empoderamiento os hemos traído el catálogo. Hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo para la inscripción de las actividades programadas para este nuevo curso. Se van a llevar a cabo 16 talleres, 3 de ellos en euskera, y 4 actividades en las que no es necesaria la inscripción previa. Todos ellos son presenciales, si la pandemia nos lo sigue permitiendo, y son gratuitos. Y como novedad se va a llevar a cabo un taller con temática LGTBI, un seminario sobre feminismo y la proyección del documental Mi pequeño samurái. Hasta las fechas los datos de inscripción van muy bien, los cursos han despertado mucho interés y se están llenando ya. Se han apuntado 216 mujeres desde hoy, de las que 88 son de nueva incorporación a la escuela. Si no hay ninguna cuestión, continúo con juventud. También en el marco de las actividades del programa Getxo-Ekiñes, este mes hemos abierto el plazo de inscripción para las actividades al aire libre destinadas a jóvenes de 11 a 30 años. Y bueno, la inscripción se puede realizar en Gaztelecus o en la Oficina de Información Juvenil. Se han programado 4 actividades para estar al aire libre: pádel sur, circo, acrobacias, tirolina y grafitis y demás. Bueno. En el ámbito de educación, deciros que el día 16 hemos mantenido una reunión de coordinación con todas las direcciones de los centros escolares públicos sobre los que tenemos competencia en materia de mantenimiento. Se les ha informado de las obras ejecutadas en 2021 y sobre las carpas. Se hizo una petición en alguna comisión anterior por parte del Elkarrekin Podemos en esta comisión sobre el estado de las obras en los centros escolares y paso a dar cuenta de las mismas. Se presupuestaron para 2021 en un total de 423.500 euros y se han ejecutado la totalidad. Se está finalizando la ejecución de 2 obras muy concretas. A lo presupuestado le hemos añadido un presupuesto adicional de 49.641 euros. No sé si hay alguna duda en este sentido, si se quiere preguntar por algún centro en concreto, porque son muchas las obras. Todos los centros y no me parece excesivo trasladarlo aquí, pero si hay alguna duda o se quiere preguntar por algo, lo puedo responder. Vale, aprovecho brevemente. El tema del Colegio de Romo, que es del que más hemos ido hablando, saber en qué punto se encuentra, porque es, creo recordar, el que más fases y el que más cosas tenía pendientes de realizar, ¿no? Porque había un patio y demás, aparte de la carpa. Entonces, bueno, saber si ya está finalizado o se va a finalizar pronto, o bueno, la valoración que se haya hecho de todo lo que se tenía contemplado. En el Colegio de Romo, el grueso de las obras importantes fueron en el ejercicio anterior y todo está terminado. En este año las peticiones, recordaos que todo lo que se plantea y lo que se ejecuta son a través de las propias peticiones de los centros y de las demandas que también desde Udalera y Queñac se puedan detectar.
Este año lo que se ha hecho en Romo es el suministro de 4 bancos por un importe de 1.421 euros, el cambio de luminarias de la biblioteca por 1.890, el arreglo en cubiertas de gimnasio y dirección por 1.052 y el ventilador de la caldera. Esas son las obras. Todas las obras de patio y demás, todo eso se ejecutó en el ejercicio anterior. Está todo terminado, sí. Y vale, otra pregunta. ¿En esa reunión de coordinación está también la EPA? No, no está la EPA en esa reunión de coordinación. ¿Y se ha mantenido aparte alguna reunión? Digo, porque también al final es un centro. Yo comenté en esta comisión que no estaba definido en el marco legal cuál era la competencia de mantenimiento con respecto a la EPA. Estamos en conversaciones con Gobierno, no hay un marco definido y tenemos que tener claros cuál es la competencia y una vez que lo tengamos claro, abordarlo. Estamos en ello. Vale, con respecto a las carpas, cuando se instalaron en febrero fue por procedimiento de emergencia, que la ley de contrato nos permite en una situación como la sufrida por la pandemia, ligada al decreto de estado de alarma. Este decreto de estado de alarma finalizaba en mayo. Lo hemos cubierto con contratos en junio y en julio para dar cobertura hasta final de curso de las carpas y a los udalecus, pero ya no se podía extender más. Estamos en un proceso de licitación para las nuevas carpas. El día 15 acabó el plazo. Se han presentado 4 empresas y está para resolver, con lo que esperamos que lo antes posible se instalen las nuevas carpas y los centros han sido informados. Y la verdad que tengo que agradecer la diligencia con la que se ha trabajado este expediente en contratación. ¿Alguna cuestión con respecto a esto? Pues paso a dar cuenta, si no hay ninguna pregunta, de la unidad de servicios sociales. Con respecto a los datos de AES, deciros que en este semestre, de enero a junio, se han concedido un total de 672 ayudas para un conjunto de 273 unidades familiares beneficiarias, con un importe total de 600.769,81 euros. El 45% de los gastos de las ayudas se han dedicado a los gastos de alquiler y alojamiento, para el mantenimiento de la vivienda el 16%, para gastos de energía el 17%, al igual que para cubrir las necesidades básicas, y el resto ha sido para endeudamientos, reparaciones, compra de mobiliario o electrodomésticos. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Sí, nosotros queríamos hacer una petición. Ya sabemos que no le gusta al Ayuntamiento, al equipo de Gobierno, visibilizar las ayudas a la pobreza energética como tal y las incluye dentro de estas, pero sí que vendría bien tal vez una pequeña campaña, comunicación un poco más intensiva por parte del Ayuntamiento para recordar a la gente que puede pedir esas ayudas, sobre todo a la vista de cómo está el mercado de la electricidad. Y si tenemos en cuenta que el mercado de la electricidad está así porque el mercado gasístico está muy alto y ahora viene el invierno y tenemos muchos gas natural, etcétera, 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 pues podemos prever que haya también unos incrementos en los gastos energéticos de muchas familias. Entonces, si en la medida de lo posible se puede visibilizar un poco la posibilidad de pedir esa ayuda, aunque no se pida así, pues pensamos que sería bueno tener en cuenta que estamos en otoño ya y que enseguida llegará el invierno y el frío y el gas está como está y los rusos no parece que le vayan a bajar el precio. Gracias, Ivonne. La verdad es que se repite una y otra vez que tenemos problema, aunque no nos gusta visibilizar la pobreza energética, algo que de verdad no comparto. Estas ya se ha explicado, son unas ayudas que pertenecen al Gobierno vasco y se colabora en su tramitación desde los servicios sociales de base. Es un decreto del Gobierno vasco y ahí se establecen cuáles son las ayudas. En cuanto a nosotros no podemos dividir o trocear esas ayudas porque son del Gobierno vasco. Con respecto a la visibilización, es constante. Sacamos nota de prensa constantemente, hay una información a las familias que otros años las han pedido. Es más, cuando no las piden se llama, o sea, conocen perfectamente cuáles son sus derechos y los epígrafes por los que se puede pedir. O sea que el trabajo de visibilización de cuáles son pues todos los epígrafes por los que se tienen derecho a estas ayudas se hace por parte de los servicios sociales constantemente. Pero bueno, recogemos vuestra petición porque es constante también. ¿Alguna cuestión más? Paso a dar cuenta de los datos de AMNPs.
en este semestre. Deciros que en este semestre estamos hablando de un total por importe de 66.635, sustancialmente inferior al del año pasado en las peticiones. Lo que se ha rebajado muchísimo son las peticiones relacionadas con la ayuda COVID, la ayuda especial que se sacó en el ejercicio pasado y en este. Que en la parte de necesidades de alojamiento no ha habido peticiones, en la parte de desahucios se han reducido con respecto al año pasado ostensiblemente, en la adquisición de vivienda también, en garantizar el alquiler de la vivienda se han reducido una cuarta parte, en el mantenimiento de mobiliario han aumentado, en las ayudas de gasto derivados de la formación se han reducido, en el ingreso en guarderías han aumentado, se han cuadruplicado y en participación de menores en actividades se han reducido. También se han reducido en alimentación y vestuario y andan similar en las necesidades sanitarias y para impulsar el plan de atención personalizada. Luego lo explicaré, porque creo que hay una pregunta sobre esto, de la comparativa de un año con otro, lo explicaré en mayor profundidad. También contaros que se ha abierto el plazo de inscripción para los talleres gratuitos dirigidos a familiares de cuidadores de personas dependientes, que permanecerá abierto hasta el día 27 de septiembre. Y durante este curso, de octubre a junio, se ofrecerán los programas de apoyo psicológico, relajación, intervención dual y estimulación cognitiva y cumplirán con las condiciones sanitarias necesarias. Estos son talleres que se pueden ofrecer, como digo, a ayuda y apoyo a personas que atiendan a familiares en esta situación de dependencia. Informaros también sobre el programa Getxo-Surt. El martes 21, en el Aula de Cultura de Villamonte, se ha desarrollado una nueva sesión sobre el curso de Prevención Comunitaria del Suicidio, impartido por Jon García Ormaza, psiquiatra, experto en suicidología y profesor de la UPV. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Getxo Contigo, Getxo Zurekin, de la Fundación Doble Sonrisa, y cuenta con el apoyo del plan Getxo Ekinez. Durante este último trimestre del año se llevarán a cabo otras 3 sesiones formativas y tengo que decir que son muchas las personas que acuden a las sesiones y está despertando muchísimo interés. Contaros también que está abierto hasta el 7 de octubre el plazo para solicitar el uso de los locales del Centro de Voluntariado de Gobelaurre, para optar a la cesión gratuita de uso de locales para sedes temporales y espacios comunes en el Centro de Voluntariado de Gobelaurre, para entidades que trabajan en el ámbito de la cohesión social. No sé si hay alguna pregunta. Pues si no hay ninguna pregunta, paso al siguiente punto de ruegos y preguntas. Hay una pregunta de H. Bildu, punto 4.1, sobre la Casa de las Mujeres. No sé si Ivonne o Miquel. Emakumeen etxeari buruz galdetu genuen azken batzordean eta esan zeniguten parte hartze prozesua aurrera eramateko aholkularitza batekin jarriko zinetela harremanetan. Ez dugu honen arira informazioari jaso, beraz honako hau galdetu nahi dizuegu. Zer balorazio egiten duzue aholkularitzarekin edukitako elkarrizketetatik? Zeintzuk aurreikusten duzue izango direla aurrengo pausuak? Noiz emango dira? Gracias. La valoración es buena. Estamos trabajando en la idea de convocar en los próximos meses un proceso participativo que defina qué Casa de las Mujeres queremos las mujeres de Getxo. Los siguientes pasos, una vez termine la parte técnica de definición, arrancar con el proceso participativo, estudiar las necesidades y cuantificarlas económicamente y arrancar las obras de ejecución durante el próximo ejercicio, si es posible. Nuestra voluntad es contar con la Casa de las Mujeres antes de la finalización del mandato. En 2017 hubo un proceso participativo abierto que escuchó a las mujeres de Getxo y donde se plantearon muchas cuestiones que estamos teniendo en cuenta, porque para nosotras este proceso fue importante y hay que tenerlo en cuenta. Estamos valorando las posibilidades que ofrecen las distintas ubicaciones posibles y la viabilidad de la ejecución presupuestaria de las distintas opciones y teniendo en cuenta todo lo que se extrajo en el proceso anterior. Entonces, cuando
cuando corresponda, se seguirá informando de los pasos que seguimos dando. Si no te he entendido mal, en el 2022 pretendéis empezar las obras. Vale, gracias. Siguiente pregunta de H. Bildu sobre la situación de una persona guechotarra de 90 años. Bien, nosotros en principio, a la vista de la comisión anterior y de cómo va este tema, nosotros no tenemos ningún problema en retirar esta pregunta si hay un compromiso de responder por escrito, aunque sea al email que enviamos, si no me equivoco, el 14 de julio. Entonces, si hay un compromiso de responder por escrito al email que enviamos el 14 de julio, no tenemos ningún problema en retirar esta pregunta. Yo no tengo problema en contestar una pregunta sobre el procedimiento. Lo que no voy a contestar, lógicamente, son de datos de ninguna persona en particular. Y sí que quiero explicar, porque reiteradamente, bueno, hay una preocupación y reiteradamente H. Bildu explica o hace preguntas sobre esta situación, cuando a H. Bildu se le ha explicado cómo está esta situación de forma privada y cuál es el procedimiento. Se le ha explicado a su portavoz. He hecho cuenta, o sea que no es cierto que no se ha explicado, pero yo voy a dar cuenta de cómo estamos, porque es importante que se conozca el procedimiento. He hecho cuenta con una importante población mayor, eso lo conocemos todos, y no es uno, sino que son muchos, desafortunadamente, los casos que desde servicios sociales gestionamos para apoyar a personas mayores que llega un momento que puedan padecer deterioro cognitivo y a sus familias. No puedo responder, como he dicho, por un caso concreto, además no está claro en la pregunta, pero tampoco se me permite informar legalmente, públicamente de cuestiones personales. Lo que sí que puedo informar es sobre el proceso, ¿no?, que seguimos. La primera cuestión, y creo que se ha dicho en la comisión anterior, es la coordinación con policía. Esta coordinación tengo que decir que es continua, fluida y constante. Los casos nos llegan y si revisten cierta gravedad nos llegan muy rápido, normalmente por varios frentes, si es que previamente no han sido detectados por los propios servicios sociales de base. Por tanto, que no quepa duda de que el caso al que se refiere H. Bildu, haciéndose eco de una denuncia anónima en Twitter, se conoce y se está atendiendo. Por otro lado, todas, y digo todas porque se han repasado, las peticiones, llamadas o emails que han llegado a los servicios sociales por alguna cuestión relacionada con algún caso como el que se plantea, se han contestado. Otra cuestión, y lo entendemos perfectamente, es que la respuesta no satisfaga a la persona que la recibe y eso, pues como digo, lo podemos entender perfectamente. Al igual que entendemos perfectamente que estas situaciones, cuando se alargan, sean de preocupación de las vecinas y vecinos que conviven cerca. El procedimiento pasa por ponernos en contacto a través de la trabajadora social con la persona para conocer su situación y hacer una valoración técnica. Además, nos ponemos en contacto con la familia y se ofrecen todos los recursos disponibles, bien sea el servicio de ayuda a domicilio, el ingreso en residencia u otras medidas de apoyo que pueda necesitar la persona y o la familia. A veces sucede que no hay familiares, que estos no pueden o no desean hacerse cargo de las situaciones o que los recursos se rechazan por parte de la persona mayor. En este caso, y si la valoración técnica concluye que se da una situación de desprotección de la persona mayor, el procedimiento legal y el procedimiento establecido es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, la situación a través de informes técnicos para que actúen tomando medidas para proteger a la persona vulnerable. Todos estos trabajos se dan en todos los casos y la Fiscalía, en los casos que hemos tenido que recurrir a ella, a menudo, pues desafortunadamente tarda mucho más de lo que nos podría gustar por sus propias dificultades y lo que seguramente le pueda gustar al vecino o vecina y a sus familiares, en poder atender situaciones a través de procesos de inhabilitación judicial que son los que nos permitirían actuar legalmente en contra de la voluntad de la persona para poder atender a la persona vulnerable. Hoy por hoy, todos lo sabemos, no es posible obligar a ninguna persona a salir de su casa o aceptar un recurso sin una orden judicial. Y esto se le ha explicado a H. Bildu, se le ha explicado tanto en comisión informativa como a su portavoz por mi parte. Entendemos perfectamente que para un vecino o vecina que observe esta situación y la denuncie y no vea que la persona o las personas vulnerables sean ingresadas en un recurso, piense, lógicamente, que no estamos haciendo nada o que no intervenimos. Pero esto no es así.
Hay un trabajo de cocina muy importante por parte de los servicios sociales, repito, en todos los casos. El expediente de la Fiscalía se arma con los informes de los servicios sociales de base. Y para redactar estos informes se trabaja el caso en profundidad y nuestras llamadas y peticiones de atención con urgencia para la Fiscalía son numerosas. Es fácil opinar, se ha hecho en muchas ocasiones, cuando las personas que están durmiendo en vía pública o en situación de vulnerabilidad manifiesta y se ha dicho pues, por redes sociales que no se hace nada desde el ayuntamiento. Y digo que entendemos que los vecinos puedan, puedan ver que no llega a una solución y entender que no se hace nada. Otra cuestión diferente es que lo diga H. Bildu, que conoce, porque se le ha hecho saber a su portavoz, cuáles son los procedimientos. No puedo hablar con mayor concreción de ningún caso, porque debo respetar los derechos individuales de las personas, pero sí que creo que he respondido a las preguntas que se han dirigido a esta comisión y no entiendo qué dice en la pregunta sobre si es costumbre del ayuntamiento actuar así. ¿Alguna cuestión? Sí, ahora yo quería retirar la pregunta, pero evidentemente tengo que responder y primero tengo que aclarar determinadas cuestiones. Primera cuestión, se está aludiendo constantemente aquí a los derechos de protección individuales, de datos individuales. Hablar de una persona de 90 años en Guecho no vulnera los derechos de protección de datos individuales de nadie, porque no hay forma de identificar a esa persona. Pongamos las cosas en su medida, que parece que aquí la ley, creéis que os las leéis uno, sino el resto. Segunda cuestión, no es cierto que se le ha dicho esto a H. Bildu en comisión. La primera vez que preguntamos esto en comisión fui yo y me llamaste irresponsable, no me diste ninguna respuesta. Después no has venido a las siguientes comisiones, hasta Gonzalo y no ha dado una respuesta. Tercera cuestión, el día 9 de junio enviamos un email. El día 16 de junio reiteramos el email. Y el día 16 de junio tu respuesta fue: ya informado a vuestro portavoz. Te encontraste con nuestro portavoz en las escaleras, que se ve que una comisión no es un sitio correcto, pero te encontraste con nuestra portavoz en las escaleras, está aquí, se lo puedes decir a él, y cuando le empezaste a contar los procedimientos te dijo: tienes un email, respóndelo ahí, por favor. Esa es la información que has dado hasta el momento. Los procedimientos los podemos conocer, y como he dicho antes, es muy posible y entendemos que se pueda estar haciendo algo, y lo único que queremos saber es poder decir: oye, con esta persona ya se está haciendo, hay una serie de problemas, pero el ayuntamiento está actuando. Solo saber eso, para poder decirle a esta persona en Twitter, que es identificable por Twitter y que no sabemos quién es, solo saber eso, decirle: oye, aunque tú creas que no, el ayuntamiento ya está actuando, los servicios sociales están actuando. Pero es que tu respuesta hasta ahora, a pesar de lo que has dicho antes, que es falso todo lo que has dicho, tú no has respondido a esta comisión, puedes retrotraerte a las actas, está grabado, ver lo que has informado en esta comisión sobre esto. Cuando yo pregunté, tú me llamaste irresponsable y no diste ninguna respuesta. Y después, diciendo que eso se habla en privado, te escribimos en privado y aquí te estoy diciendo. Y el último email que te hemos enviado es del 16 de julio y no tiene respuesta. Una respuesta hubiese sido tan sencilla como: los servicios sociales ya están actuando, hay una serie de dificultades, pero no está la persona desatendida. Tan sencillo como eso, esa respuesta tan sencilla como esa, hubiese solventado todo este problema que no viene a cuento. Ahora, tú te empeñas en decir cosas que no son ciertas. Entonces, resulta que no se pueden tratar estos temas en comisión, no puedes contestar un email, pero se pueden tratar en las escaleras de bajada. Hombre, no sé si eso es la forma lógica y normal de hacer las cosas. En cualquier caso, lo único que nos interesa de esto es saber que los servicios sociales ya han estado con esa persona, conocen la situación, ya han estado con esa persona, con su familia, con quien sea o con quien tengan que estar, y están actuando dentro de las circunstancias o lo que la ley les permite a los servicios sociales. Es lo único que nos interesa saber, y si eso es así, se lo haremos saber a la persona de Twitter, que es su vecina, que tampoco sabemos ni quién es. El único contacto que tenemos por ella es por Twitter, contacto por otro lado que es público y lo puede tener cualquier persona de este ayuntamiento, porque ninguno de nosotros somos, o yo por lo menos no me considero más listo que nadie como para acceder a contactos de Twitter que están ahí. Entonces, es así de sencillo. Si de tu respuesta se puede derivar que ya estáis al tanto de esta situación, porque has dicho que las conocéis todas, pues eso es lo que le contestaremos a esta persona de Twitter. Le diremos que ya se está al tanto de esa situación. Pero no es cierto que se haya informado de esto en comisión y, hombre, cuando se pide formalidad para unas cosas y se intenta mantener una conversación a este respecto en las escaleras,
Eso tampoco es cierto que sea informar al portavoz, eso no es informar a un portavoz y los emails no están respondidos. Te he respondido la única respuesta que diste el 16 de junio, pero el email del 17 de julio sigue sin respuesta. A ver, Iván, en la comisión anterior, repásate que estaban todas grabadas y colgadas en la página web, os hablé de que todos los servicios sociales conocen los casos y en todos los casos se actúa y os hablé del proceso de inhabilitación judicial. Eso está ahí, lo podéis repasar. Si solo lo que os preocupa es saber si se estaba atendiendo a la persona o se están atendiendo a todas las personas, esa información la tenéis desde el minuto 0, porque os ha sido trasladada. Y lo que se os ha dicho por email es que no voy a poner por escrito una información que ya he dicho públicamente y que os he trasladado a vuestro portavoz. En ningún caso he dado información privada del caso. Lo que he dicho es que todo se está atendiendo correctamente. Y si eso es tanto lo que os interesaba, teníais la información desde el minuto 0. No tengo nada más que decir en este sentido. Bueno, perfecto, pues ya está. Pues gracias por tu aportación. El siguiente punto en el orden del día es el punto 4.3, pregunta del Carrequín Podemos sobre protocolo COVID en centros escolares. Paula Mieva, por favor. Hemos tenido conocimiento de un nuevo protocolo general del Gobierno vasco sobre el procedimiento de actuación ante la aparición de COVID en centros educativos del curso 2021-2022. Preguntamos, ¿existe en este curso alguna modificación de los contratos de limpieza de los edificios educativos actuales en base a este nuevo protocolo? ¿Y está previsto instalar medidores de CO2 en las aulas de los centros educativos, como se está haciendo en otros municipios cercanos y tal y como se acordó en el Pleno de abril? Gracias, Paula. Sí, existe. Se ha reforzado la limpieza en todos los colegios, en las zonas comunes, tal como recoge el protocolo de actuación, sobre todo manillas, entradas, escaleras, baños, etcétera. Y cuando se da una situación de sospecha de caso o se da un caso confirmado en el aula, se recurre a personal extra, que no es el personal habitual de limpieza, sino que es un personal especializado para la desinfección en profundidad del aula. Este personal cuenta con formación específica y con equipos de protección específicos también. Con respecto a la pregunta sobre la instalación de medidores de CO2, desde el Servicio de Educación estamos a disposición de lo que el Gobierno vasco nos requiera, como hemos hecho desde el principio de la pandemia y como no puede ser de otra manera. Y creemos que le corresponde a Educación dirigir la política de prevención en la CAP y a sus requerimientos nos sumaremos. De momento no tenemos previsto, si no hay una petición del Gobierno vasco, incorporar medidores de CO2. ¿Alguna cuestión? Sí, pero el Ayuntamiento no lo ha solicitado al Gobierno vasco. No, como digo, corresponde la iniciativa al Gobierno vasco. Sí, la iniciativa sí, pero claro que lo podemos solicitar desde el propio Ayuntamiento para que pueda surgir esa iniciativa. Entendemos que lo tiene que poner en marcha el Gobierno vasco, pero cuando lo hablamos en el Pleno, precisamente conocíamos esa competencia y lo que hicimos fue proponer que precisamente se instara y que se hiciera. Si se ha aprobado eso y tampoco se ha instado y se ha pedido, entonces se está incumpliendo el acuerdo del Pleno. Entonces, de ahí nuestra pregunta, porque nos parecía algo interesante de cara a este curso. Bueno, yo creo que de sobra es conocido que las mociones se pueden aprobar y no se tienen por qué ejecutar, pero no vamos a volver a entrar en este debate. Quiero decir que al final esto no es una decisión del Gobierno vasco y nosotros colaboraremos en Gobierno vasco en todo lo que nos requiera, como venimos haciendo. Esta es la respuesta. De momento no tenemos previsto la instalación de medidores en los centros escolares. Hay una pregunta también, el punto 4.4 del Carrequín Podemos, sobre ayudas de emergencia social y ayudas municipales no periódicas. Sí, preguntábamos cuál es el balance del primer semestre de este año 2021 con respecto al año pasado de estas ayudas y si continúa creciendo la demanda de las mismas y si se han otorgado todas las ayudas que se solicitaron en los primeros meses de este año. Vale, gracias, Paula. Pues este año, como he comentado en el punto 3, en el año 21, en el primer semestre, el importe total de AES ha sido 600.769 euros. El importe total de las ayudas, a un total de 273 familias, con un número de ayudas de 672. En el año 20, el importe total fue de 549.892 en el primer semestre para 256 familias, con un número de ayudas similar de 676, por lo que podemos concluir
según los datos, que el importe ha aumentado un 10%, que el número de familias ha aumentado un 7% aproximadamente y que el número de ayudas permanece prácticamente invariable. Y en ayudas municipales no periódicas, el monto del primer semestre del año 2020 fueron 474.627,72 euros y en total de 2021, del primer semestre, 228.694,68. Como decía antes, el grueso de la diferencia sustancial está en la comparativa de los 2 años en la ayuda adicional por situación de COVID, que el año anterior, en 2020, en el primer semestre fue un importe de 223.670,27 y en este primer semestre las peticiones han sido por un importe de 15.250 euros. Comentar también que se han otorgado todas las ayudas solicitadas, que cumplen los requisitos, obviamente. En estos momentos estamos en ayudas de emergencia social, abonando la remesa de peticiones de junio, estamos con esos abonos, y en AMNPs estamos abonando las peticiones de agosto, por lo que vamos al día. ¿Alguna cuestión más? Vale, y el siguiente punto es el 4.5, pregunta del Elkarrekin Podemos sobre la oficina de acogida. Preguntamos a cuántas personas ha atendido la nueva oficina de acogida de Gobelaurre desde su apertura en julio, si se ha puesto en marcha desde el inicio algún sistema de valoración y evaluación de la atención y los servicios que allí se ofertan para poder adecuarse a lo que se demanda de la mejor forma posible, si se van a seguir manteniendo reuniones sobre el plan de acogida con colectivos y grupos políticos para continuar con la implantación de otras medidas y cuáles son los siguientes pasos marcados en el diagnóstico de cara a realizar el plan de acogida. Gracias, Paula. La oficina, como sabéis, comenzó a andar a mediados de julio. En agosto no se ha prestado servicio y en estos días de septiembre y en los primeros de julio se han atendido hasta el momento un total de 59 personas. Se han diseñado en la propia ejecución del proyecto indicadores de evaluación y está previsto mantener reuniones de seguimiento con la persona experta que ha guiado el proceso de creación y apertura de la oficina de acogida. Y con respecto a la última parte, en 2021 se ha realizado el diagnóstico de acogida y la puesta en marcha de la oficina. Corresponde al ejercicio 22 trabajar de forma participativa el plan de acogida. Esto ya lo he trasladado en algunas ocasiones, pero bueno, igual por dejarlo claro. El año 2021, diagnóstico de acogida, oficina puesta en marcha y año 2022, plan de acogida. Este último trimestre seguiremos trabajando en mejorar y evaluar y terminar de poner en marcha la propia oficina con esas medidas de evaluación que se planteaban. ¿Alguna cuestión? Sí, poniéndose en marcha en julio, ¿por qué no se ha dado servicio en agosto? Porque en agosto no estaba, eso está escrito y se explicó también en la presentación. Hay un mes de vacaciones y es el mes de agosto. ¿Siempre va a ser el mes de agosto? Sí. O sea, quiero decir, como justo se puso en marcha en julio, es lógico pensar que hay algún mes de vacaciones y de descanso. Pero como justo empezó a andar la oficina, que justo haya sido agosto, que era el mes siguiente, pues bueno, podía ser que diera algún tipo de confusión. Entonces, bueno, por eso preguntaba. Se trabajó en el equipo y con la entidad de plataforma de inmigrantes, se tomó esa decisión. Es cuando las entidades también que prestan los servicios secundarios cogen las vacaciones y se decidió así. Pero ya se explicó con antelación. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues la siguiente pregunta es del Elkarrekin Podemos también, sobre la adhesión a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Foral de Vizcaya. Entiendo que se da por contestada, ¿verdad? Sí, iba a decir que solicitamos conocer en qué punto se encuentra, porque preguntamos por ello en julio. Se nos dijo que no se conocía el tema porque la presidenta estaba ausente y no. Bueno, y como hoy se ha traído ya para su aprobación, pues la podemos retirar sin problema. Bueno, en la comisión de julio es verdad que estuvo el presidente suplente, ¿no? Igual en ese momento no tenía la información porque no es su área directa de gestión. Evidentemente, para llegar hasta aquí estábamos armando el expediente y toda nuestra intención era cuanto antes traer a este pleno la propuesta de adhesión. Vale, el siguiente punto es la pregunta del Elkarrekin Podemos también sobre Nagusi Enetxea.
Sí, actualmente en dicho edificio de Romo se encuentran más de 10 apartamentos cerrados y sin uso alguno. Conociendo la situación actual de países como Afganistán, que reclaman acogida en diferentes países y que Getxo se ha ofrecido como ciudad acogedora y solidaria, ¿han pensado y solicitado poder disponer de estos apartamentos para realizar esta acogida? Y en caso de que este uso tarde en darse, ¿se han planteado poder abrir los apartamentos para dar alojamiento a personas sin techo o en situación de vulnerabilidad en Getxo? Pues la verdad es que no tenemos previsto utilizar estos apartamentos. Elkarrekin Podemos y el resto de la corporación conoce que en esta ubicación se va a poner en marcha el proyecto de centro intergeneracional. Getxo colabora con las personas refugiadas y con las administraciones central y autonómica, ofreciendo todos los recursos disponibles para la acogida. Y con respecto a la última pregunta, si se ha planteado abrir estos apartamentos a personas sin techo en situación de vulnerabilidad, no se ha planteado. Desde el área de cohesión social estamos trabajando desde distintas iniciativas y en colaboración interinstitucional con entidades del tercer sector para ofrecer, y también con el Gobierno vasco, para ofrecer apoyo y acogida comunitaria. Y podemos decir que en estos momentos, gracias al desarrollo de estos proyectos, no hay personas en calle que hayan manifestado no querer estar en esta situación. Con lo cual, pues estamos contentos con los resultados de los proyectos que hemos puesto en marcha. El siguiente punto es una pregunta del Elkarrekin Podemos sobre el proyecto Getxo Surt. Sí, preguntábamos sobre las actividades por la prevención del suicidio, precisamente para saber si se va a continuar con las acciones y sesiones durante esta segunda mitad del año y si se iba a incorporar alguna novedad para llegar a más personas con estas actividades y dar más visibilidad a esta problemática. La damos por respondida, dado que ya se ha dicho que se va a haber más sesiones y que parece que se está generando mucho interés, con lo cual entendemos que de momento novedades como tal, mientras se sigan haciendo estas sesiones y siga habiendo éxito de asistencia y de interés, entendemos que, que de momento no habrá y que en caso de que haya, pues ya se comunicará. Sí, eso es. Vale. Esa es la idea. Este proyecto es un proyecto pionero en todo el Estado. Estamos en las manos también de un profesional que es que conduce las sesiones formativas. Esta persona es psiquiatra, doctor en psiquiatría, psiquiatra de Osakidetza y profesor del máster de la UPV en suicidología. Y la verdad es que estamos abiertos a las acciones que nos vayan planteando, pero de momento lo que está previsto es la formación. Hay otra pregunta más del Elkarrekin Podemos sobre juventud. Sí, al final de la anterior legislatura el proyecto del nuevo Gaztetxe estaba bastante avanzado de manera participativa junto a los colectivos de personas jóvenes del municipio y sobre esto preguntamos ¿en qué punto se encuentra este proyecto? Si se siguen manteniendo reuniones con los colectivos de jóvenes para conocer sus demandas y qué plazos se prevén para abordar el proyecto del Gaztetxe que se iba a llevar a cabo esta legislatura como compromiso con los colectivos sociales. Gracias, Paula. Bueno, pues desde marzo de 2020 en el Gobierno municipal, con la pandemia, nos hemos puesto el foco en atender la urgencia y las necesidades derivadas de la COVID. Creo que esto ha sido apoyado y ratificado por todos los grupos en las sesiones plenarias cuando hemos hablado de estas cuestiones. Esto ha hecho que algunos proyectos cambien de planteamiento o queden en suspenso y este ha sido uno de ellos. La COVID ha determinado que durante muchísimo tiempo, además, las reuniones multitudinarias de personas, eventos sociales, conciertos y, en definitiva, reuniones en espacios cerrados han estado muy limitadas o incluso prohibidas. De hecho, a día de hoy, un año y medio después del inicio de la pandemia, pues toda la actividad en lonjas juveniles pues, todavía está prohibida, ¿no? Una actividad que tiene bastante similitud a esto que se plantea, ¿no? Por tanto, como decía, pues en este momento no hay previsión de abordar este proyecto como una prioridad de esta legislatura. Con respecto a las reuniones con los colectivos de jóvenes en torno al Gaztetxe a las que se pregunta, en realidad el interlocutor ha sido un único colectivo con el que por estos motivos no se han mantenido más reuniones para abordar este tema, pero tampoco hemos recibido ninguna solicitud de este colectivo para mantener reuniones, porque si la hubiéramos recibido, pues se hubiera mantenido. ¿Alguna cuestión más? Sí, entendiendo las prioridades que se hayan establecido obviamente por la pandemia,
Sí que es cierto que, bueno, ahora que ya va pasando poco a poco, por eso preguntábamos por este tipo de proyectos, porque al final son cosas que al iniciar la legislatura, aunque no lo creamos, no había pandemia, se dejó de hablar de este tema y una vez ya el punto en el que nos encontramos nos parecía adecuado poder saber qué prioridad se le va a dar en esta segunda parte de la legislatura, que parece que nos va a poder ayudar a abordar cosas que han tenido que quedarse aplazadas, efectivamente. Claro, que ahora se nos diga que no se ve como una prioridad, pues hombre, sí que resulta cuanto menos curioso, porque al final de la legislatura pasada estaba bastante encauzado y se tenía ya como una idea bastante fija de dónde se quería hacer, cómo, y se estaba hablando con los colectivos. Puede ser que el colectivo no lo haya solicitado, pero que el ayuntamiento ya incluso lo haya descartado como una de las prioridades de aquí al final de la legislatura y que ni siquiera se vaya a abordar, pues sí que nos parece curioso y por eso preguntábamos, porque al final parece que se va a dejar de lado completamente. O al menos es lo que yo he entendido con las respuestas. Entonces, que no se va a abordar. Y, de hecho, me lleva a pensar que aunque el colectivo o colectivos interesados puedan pedir una reunión, tampoco se va a abordar con la importancia que le puedan querer dar esos colectivos. Porque si no se ve como una prioridad política, pues... Yo creo que ya me he expresado y, bueno, es curioso a veces cómo se reinterpretan al segundo las palabras, ¿no? Si el colectivo, los colectivos llaman a este equipo de gobierno, se mantienen todas las interlocuciones siempre que se solicitan, lo que he dicho es que este proyecto está en suspenso porque estamos trabajando desde marzo de 2020 en la gestión de la pandemia y hemos marcado otras prioridades con la connivencia del resto de partidos políticos, además. Y, de momento, este proyecto está en suspenso y no es una prioridad. Hay otra pregunta, la 410, pregunta del Carrequín Podemos sobre financiación de la Agenda 2030. Sí, en la Comisión de Organización de julio se trajo el decreto número 3108/2021 por un importe de 36.737 euros, que era una transferencia de crédito. Entonces, y esto era para la financiación de la Agenda 2030 y los ODS. Entonces, preguntamos ya en su momento cuáles son estas acciones específicas de la Agenda 2030 para Guecho contenidas en dicho decreto. Vale, gracias, Paula. Este es un crédito de cooperación al desarrollo que se va a destinar a la contratación de proyectos de entidades sociales, de ONGs que trabajan los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es el Festival de Cine Invisible en Guecho y otro el Festival Dame un Minuto de UNESCO Etxea, además de la celebración de la jornada European Days of Local Solidarity. Estos proyectos, por lo que defienden, es la visibilización de situaciones de desigualdad, defensa de derechos humanos, educación, pobreza, sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y, en definitiva, pues todo lo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen y por eso se llama así la partida. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues si no hay ninguna cuestión más, hay una pregunta del Carrequín Podemos que ha sido dirigida a la Comisión de Ciudadanía y que se responderá en esta comisión sobre Nagusi Etxea. Paula, ¿me va? Sí. Desde el colectivo de mayores de la Nagusi Etxea de Roma han solicitado de manera formal, con entrega de firmas ante Alcaldía, que se recojan como petición de no derribo de los edificios. Sobre esto, ¿se tiene previsto atender esta petición y realizar algún proceso participativo teniendo en cuenta estas firmas y peticiones? ¿Se continúan manteniendo reuniones con los colectivos de mayores para poder llegar a un acuerdo sobre estos edificios y su uso? Pues va a contestar la pregunta, si tiene a bien, Arantxa Rica, responsable del Servicio de Envejecimiento Activo. Vale. A ver, Paula, es cierto que se recibe en el Ayuntamiento oficialmente una entrega de firmas y una solicitud en torno al no derribo de los edificios de Lope de Vega, pero son presentados por una plataforma, no en concreto por la asociación Ibar Nagusi Etxea, ¿vale? Que es importante dejarlo claro, puesto que una asociación sí cumple unos requisitos y unos registros en la sede del Gobierno vasco, y una plataforma, bueno, pues es algo más difícil dificultoso, vamos a decir, de contactar, de saber, de ponerte en contacto, de posibles relaciones, etcétera, etcétera, siempre y cuando esa propia plataforma no lo solicite, ¿vale? Y en este caso ese es el hecho. De hecho, aprovecho la ocasión también para decir que la presentación de este tema por parte de la plataforma que lo hace, pues deriva en una aportación de datos de contacto que facilita el Ayuntamiento, que luego no son los correctos. Pues habrá habido un error por parte de ellos
Y eso genera que posteriormente se vuelvan a presentar, y esto ya de manera oficial, y entran en registro el pasado 14 de septiembre. ¿Vale? Y ahora los datos que se dan pues es para tema de comunicaciones, otra asociación que tampoco coincide, que es Iván Nagusian Etxea. Y que en concreto esa asociación, porque sí se puede acceder al registro del Gobierno Vasco de Asociaciones, ha sido creada el 1 de julio de este mismo año. ¿Vale? Un poco pues para que dispongamos todo el mundo de la misma información. Bueno, a raíz de esto y en el torno del tema de las recogidas de firmas en calle, que seguramente lo conoce el Elkarrekin Podemos, y más pues cuando ya gobierna pues en una administración como es la del Gobierno central, ¿vale? Bueno, pues ya se recoge la ley en qué casos y en qué condiciones se prevé la recogida de firmas como una acción de petición estable y recogiendo esos requisitos. Y luego está la más popular, la populista, la que últimamente está muy de moda, tanto de manera digital, a través de plataformas, ¿no?, de recogida de firmas y de adhesiones, y luego está la típica tradicional pues de a pie de calle, ¿no?, que, bueno, pues que, como todo el mundo sabe, pues, bueno, pues que es un instrumento más bien de propagandístico, de campaña, de hacer visualizar en un entorno, en la medición que sea, bueno, pues que hay un colectivo sin definir muchas veces muy claro ni a quién representa, o en algunos casos sí, pero al fin y al cabo no deja de ser una campaña popular de imagen, ¿no? Oiga, nosotros estamos protestando por algo, ¿no? Luego las protestas son muy abiertas, ¿vale? No suelen estar contextualizadas, evidentemente no tienen ningún tipo de garantía ni de que las firmas que se recogen responden verdaderamente a unos datos pues que se podían haber establecido previamente, ¿no? Pues cuántas firmas nos vamos a autoexigir, ¿no?, para entender que nuestro movimiento o nuestra petición tiene algún tipo de masa social detrás, o si lo vamos a encuadrar en que esa recogida de firmas es solo en el municipio de Guecho, ¿vale? O podemos aceptar que pudiera ser Vizcaya, o cada uno se puede poner sus limitaciones, pero se las pondría los organizadores de la firma. Tanta casuística conlleva esto, Paula, que hasta el propio Pablo Casado, presidente del Partido Popular, pues es una persona que en los últimos meses, ¿vale?, el último año, se dedica a hacer este tipo de cosas. La finalidad, pues los medios de comunicación, por ser quien es, le sacan una foto, tiene una repercusión de mayor notoriedad, etcétera, etcétera, pero bueno, al final queda en agua de borrajas. Fíjese si cae en agua de borrajas que a día de hoy lo que no había hecho nunca nadie, va y lo hace Izquierda Unida a finales del mes de junio, y es que promueve una recogida de firmas para solicitar que Pablo Iglesias deje de dar la turrada recogiendo firmas en contra del Gobierno. Bueno, pues eso es lo que conlleva las recogidas de firmas. Obligación del Gobierno en cualquier administración. Hombre, pues estar atento y hacer lectura de los movimientos, de las quejas de la gente, de las solicitudes, etcétera, etcétera. ¿Qué lleva aparejado la adhesión o el movimiento de firmas que se recogen en el tema de los locales de la Nagusian Etxea? Bueno, pues en primer lugar, y es notorio y conocido, pues que el proyecto que se recoge y que se lanza desde el Gobierno municipal, pues pasa primero una fase de un programa electoral, se incorpora además luego en un proyecto y en un programa de gobernanza del Gobierno municipal que tenemos actualmente, con todas las garantías para aquellas personas que además han depositado su voto y que además responde una persona un voto, ¿vale? Y esto no lo lleva las firmas. Pero claro que escuchamos lo que pasa en el barrio de Romo y en el municipio de Guecho. Y en relación a eso y en el entorno de la Nagusian Etxea, hombre, pues llama mucho la atención que cuando se renueva la junta directiva de la Nagusian Etxea, pues a la Asamblea General que tiene que votar y revalidar esa nueva junta, pues acudan 43 personas. Eso también es una lectura de qué arrastra ese movimiento, ¿no? Es una lectura. Entonces, alguien me podría decir, hombre, estamos en pandemia, estamos en COVID, ya, claro, pero es que hay otras asociaciones de personas mayores, a las que luego también hace referencia en tu segunda pregunta, que en las mismas fechas también desarrollan su asamblea general
y siendo mucho menor el volumen de socios y socias que dicen tener con respecto a Ibar Nagusietxea, que dicen ser 6.000, y los otros son muchísimos menos, resulta que a esa segunda van 35 personas. Lo cual no parece que en un mismo colectivo, ¿vale?, en las mismas fechas, la adhesión, el agrado, el orden del día, parece que conlleve tanta alegría y tanta adhesión. El Gobierno municipal se ha juntado con Ibar Nagusietxea, tantas veces nos lo ha pedido. Y Ibar Nagusietxea nos ha dejado muy claro que no hay negociación, que ellos no salen de ahí. Y a Ibar Nagusietxea, como asociación, se le olvida que como asociación en Getxo tiene derecho no solo a recibir una subvención, como aprobamos el otro día en este pleno, sino incluso a disponer de unos locales municipales, pero no a elegir ellos cuáles son esos espacios municipales. La asociación de Ibar Nagusietxea dispone desde hace ya varios años unos locales en la RKE, no solo en la tercera planta, sino segunda, tercera, cuarta y quinta. Y Ibar Nagusietxea, aparte de defender desde el minuto cero que ellos se quedan en los locales de Lope de Vega, hacen uso de los locales de la RKE siempre que lo desean y lo solicitan. El último registro ha entrado este mismo mes de septiembre para disponer de locales de la quinta planta. Evidentemente son ciudadanos de Getxo, gente empadronada en Getxo, asociación de Getxo y tienen derecho a la RKE. Claro, como todo el mundo, pero a lo que no tienen derecho es a imponer dónde se mantiene la asociación Ibar Nagusietxea. Por tanto, ¿se tiene previsto atender esta petición y realizar algún proceso participativo? Pues no. Pedir es gratis, pedir se puede pedir todo lo que quiera, pero tiene que tener una consistencia y, evidentemente, pues tampoco un proceso participativo porque no hay lugar en este caso concreto. Se continúa manteniendo reuniones con los colectivos, en plural, de mayores para poder llegar a un acuerdo sobre estos edificios y su uso. Ibar Nagusietxea se ha puesto en contacto con algún colectivo de mayores que refrenden su petición, preguntaría yo. ¿Qué les han contestado esos colectivos de mayores si es que les han hecho la petición? Nada más, eskerrik asko. Percato, ¿alguna cuestión más? Pues si no hay ninguna cuestión, damos por... Ah, sí, perdón, Alicia, Partido Popular. Sí, perdón, que esto se acopla. Antes se ha hecho mención de que se había hecho un cuestionario, a ver dónde lo tengo apuntado, ay, por Dios, sobre el tema de, que era de igualdad, interculturalidad, perdón, y que había habido pues una muestra significativa de cuestionarios que se rellenados. ¿Qué muestra ha habido? O sea, ¿cuántos han recibido más o menos aproximadamente? Pues que sé que se han recibido por encima de 500. Y sé que la muestra, bastante por encima, y sé que la muestra representativa en base al estudio de la población migrada de mujeres en Getxo nos pedía una muestra alrededor de 400. Entonces se ha superado ampliamente. El dato no te quedes exactamente, ¿eh? Si quieres saber el número exacto te lo digo porque no lo tengo ahora mismo, pero está por encima de 500. Las encuestas recibidas. Y con 400 ya será como una muestra válida. Si hubiesen sido 400. El dato no sé si son 400 exactamente, 423, pero vamos, sí, alrededor a esta cifra y sé que se ha superado ampliamente. Sí. Y luego otra cuestión, en la reunión celebrada en julio pregunté por el número de migrantes, refugiados que intervenían en talleres de inclusión social y en educación para adultos. Me dijeron, me parece que era Gonzalo ahí el que estuvo presidiendo, y me dijo que me mandaría una relación, pero no he recibido nada.
Bueno, lo que se dijo es que se preguntaría a la responsable del servicio y que se trasladaría, ¿no? El objeto es trasladarlo en esta comisión. Yo lo que quisiera es depurar un poquito más la pregunta, ¿no? Porque con respecto a la parte de la participación de personas migradas en EPA no tenemos ese dato, porque eso es un dato que corresponde al Gobierno vasco, la gestión es de otra administración. Con respecto a los talleres, habría que concretar qué tipo de talleres. Sí, hoy me parece que has dicho que están previstos 16 talleres. Es que se acopla. 16 talleres, me parece, y luego que había 3 en euskera. Ah, eso es para la Escuela de Empoderamiento de Igualdad. Sí, bien. Por ejemplo, ¿cuántas personas migradas han solicitado participar en la Escuela de Empoderamiento? Sí, esto sí que es una petición concreta. Vale, es que no podía responder porque no tenía una petición concreta de cuáles eran los talleres, de qué ámbito. No tengo ese dato, pero ni tan siquiera lo desagregamos ese dato, porque las mujeres de Guecho que solicitan participar en la Escuela de Empoderamiento no se les pide el origen nacional para participar. Entonces no te puedo dar ese dato. Bien. De las mujeres con distinto origen nacional que participan en la Escuela de Empoderamiento de Guecho. No te lo puedo dar porque no lo recogemos. No se recoge. No. Bien, pero no sé si no sería conveniente, no por hacer diferenciación, sino para ver la participación, el índice de participación que tienen esas personas, el índice de asociacionismo de esas personas. Si es distinto. Bueno, es que estamos hablando ahora mismo, igual para entendernos, de la Escuela de Empoderamiento. Que la Escuela de Empoderamiento es una escuela feminista donde se ofertan una serie de talleres, bueno, pues desde, no sé, de protección del suelo pélvico, todo este tipo de cosas, que los tengo por aquí y luego podéis informaros de cuáles son. O cómo hablar en público, otro tipo de cuestiones. ¿Que participan mujeres migradas? Te puedo decir que sí. Incluso hay talleres que son ofertados por mujeres migradas y que hay una participación importante. No está cuantificada porque, como te digo, está dirigido al conjunto de las mujeres de Guecho, tengan el origen nacional que tengan. En otro tipo de talleres, si quieres, o de participación, es que la pregunta creo que habíais hecho en la comisión anterior era talleres de integración social. Como tal, no sé a qué te referías. Y en este momento que estás hablando de asociacionismo, pues si lo que preguntas exactamente es el número de asociaciones o cuáles son las asociaciones dentro del municipio de personas migradas, pues también te podemos trasladar esa respuesta. Pero necesito acotar la pregunta para poderte responder. No, ya veo, o sea que, por ejemplo, en el caso de intervenciones en Radio Vinilo, sí son personas, por lo que he oído aquí. Las intervenciones en Radio Vinilo pertenecen al ámbito de la cooperación y quienes participan son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales al desarrollo, de cooperación al desarrollo, y allí participan todo tipo de personas que trabajan en las ONGs, desde personas expatriadas que viven en los países de intervención, hasta personas que trabajan en Guecho, personas voluntarias o personas que trabajan en las entidades redactando los proyectos, personas migradas que participan en esos proyectos, pero tampoco tenemos cuantificado cuáles de las personas que han participado en las alocuciones de radio tienen otro origen nacional. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues muchas gracias, Alicia. ¿Alguna cuestión más? Pues damos por terminada la comisión. Gracias, buenos días.